¿Qué harías si las personas que te dieron la vida estuvieran convencidas de que todavía tienen derecho a controlar la tuya? Y si, después de más de 10 años intentando desaparecer de su mundo, descubrieras que nunca dejaron de vigilarte? Todo comenzó un jueves cualquiera, cuando regresaba a casa creyendo que el peor momento de mi vida ya había quedado atrás. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás historias llenas de secretos, traiciones y giros inesperados que te mantendrán en vilo hasta el último segundo. Me llamo Valeria Torres. Tengo 32 años. Durante mucho tiempo creí que había conseguido escapar de mis padres. Me equivoqué. Aquella tarde de finales de octubre hacía un frío intenso. Una fina capa de niebla empezaba a cubrir las calles mientras conducía de regreso a casa después del trabajo. Todo parecía completamente normal. Hasta que doblé la esquina de mi calle. Entonces lo vi. Un sedán plateado estaba estacionado justo frente a mi casa. Lo reconocí al instante. Era el coche de mis padres. El corazón comenzó a latirme con tanta fuerza que tuve que aferrar el volante con ambas manos. No salían del vehículo. No hacían ningún gesto. Simplemente permanecían allí, inmóviles, como si llevaran horas esperándome. Seguí la dirección de sus miradas. Fue entonces cuando la vi. Una elegante caja blanca descansaba sobre el felpudo de la entrada, perfectamente envuelta con un lazo azul. En cuanto fijé la vista en ella, mi padre arrancó el motor. El automóvil se alejó despacio, sin mirar atrás. No dijeron una sola palabra. No hacía falta. El mensaje ya había sido entregado. Durante unos segundos permanecí dentro del coche, incapaz de moverme. Todo mi cuerpo me gritaba que diera marcha atrás, que me fuera de allí y llamara inmediatamente a la policía. Pero el miedo tiene una forma muy extraña de funcionar cuando has crecido bajo el control de personas manipuladoras. A veces, incluso sabiendo que estás en peligro, sigues haciendo exactamente lo que ellas esperan. Bajé del automóvil. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oían los pájaros. Solo mis pasos acercándose lentamente a la puerta de casa. Sobre el lazo había una pequeña tarjeta. Reconocí la letra antes incluso de leerla. Era la caligrafía de mi madre. Solo había escrito 4 palabras. No armes un escándalo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no era una petición. Era una advertencia. La misma clase de advertencia que había escuchado durante toda mi infancia. Respiré hondo, recogí la caja y entré rápidamente en casa. Cerré la puerta con llave. Después eché también el cerrojo. Y aún así, no conseguía sentirme segura. Dejé la caja sobre el suelo del recibidor. Durante varios minutos me limité a observarla. No quería abrirla, pero tampoco podía ignorarla. Finalmente fui a la cocina, tomé unas tijeras y corté con cuidado el lazo azul. Levanté la tapa. Lo primero que encontré fue una fotografía. Sentí que el mundo se detenía. Era una imagen de mi hijo Tiago profundamente dormido en su cama. No había sido tomada desde la puerta, ni desde la ventana. La fotografía estaba hecha desde el interior de su habitación. Las manos comenzaron a temblarme. Debajo de la fotografía encontré una llave de latón. No necesité examinarla demasiado. Era una copia exacta de la llave de nuestra puerta trasera. El aire dejó de entrar en mis pulmones. Todavía quedaba algo más dentro de la caja. Un grueso sobre color manila con el membrete de un prestigioso despacho especializado en derecho familiar. No fui capaz de abrirlo. Las piernas dejaron de sostenerme. Caí de rodillas mientras buscaba desesperadamente el teléfono. Marqué el 911 sin pensarlo 2 veces. Los agentes llegaron pocos minutos después. Aseguraron toda la vivienda y comenzaron a fotografiar cada uno de los objetos. Me pidieron que no tocara absolutamente nada. Mientras uno de ellos revisaba la caja, la puerta principal volvió a abrirse. Era Alejandro. Mi esposo acababa de llegar del trabajo. Bastó con que viera a la policía dentro de la casa para que el color desapareciera de su rostro. Luego observó la caja. Y, por último, la fotografía de Tiago. Su expresión cambió por completo. Parecía alguien que acababa de confirmar el peor de sus temores. Se llevó una mano al rostro. Cerró los ojos durante un instante. Y murmuró algo que hizo que la sangre se me helara. Por favor, no me digan que ya empezaron. Aquellas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera visto esa noche. Porque significaban una sola cosa. Alejandro sabía algo. Algo que yo desconocía. Y el secreto que había estado ocultándome estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Alejandro permaneció inmóvil en la entrada de la casa. Su mirada iba de la fotografía a la caja, y de la caja a los policías. Por un instante pareció olvidar que todos lo estaban observando. El oficial de mayor rango dio un paso al frente. ¿Conoce el contenido de esa caja, señor? Alejandro tardó unos segundos en reaccionar.
Se pasó una mano por el rostro, como si intentara ordenar sus pensamientos. No. Exactamente. Su respuesta fue tan insegura que hasta yo noté cómo el ambiente cambiaba. Lo miré fijamente. ¿Qué quisiste decir con ya empezaron? Durante unos segundos evitó mi mirada. Después suspiró profundamente. Pensé que nunca llegarían tan lejos. Aquellas palabras hicieron que sintiera un vacío en el estómago. ¿Quiénes? Alejandro levantó la vista. Tus padres. El silencio que siguió fue insoportable. El oficial tomó una libreta y comenzó a anotar cada palabra. Explíquese. Alejandro tragó saliva antes de continuar. Hace unas 3 semanas, tu padre apareció en mi oficina sin avisar. Yo no sabía absolutamente nada de aquello. Nunca me lo había contado. Dijo que solo quería hablar conmigo unos minutos. Pensé que venía a disculparse por todo lo que había pasado entre ustedes. Pero estaba muy equivocado. Me entregó una carpeta. Porque aquella frase significaba algo aterrador. Mis padres no habían actuado solos. Dentro había varios documentos relacionados con Tiago. Me pidió que los firmara. Según él, eran simples autorizaciones familiares por si algún día nos ocurría un accidente. No me gustó nada la situación. Le dije que jamás firmaría un documento sin consultarlo antes contigo. Entonces cambió por completo. Su tono dejó de ser amable. Se acercó lentamente y me dijo algo que todavía no he podido olvidar. Tarde o temprano, Tiago volverá con la familia que realmente sabe cuidar de él. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Y no pensaste que era importante contármelo? Alejandro bajó la cabeza. La culpa era evidente en su rostro. Quise hacerlo muchas veces. Pero tenía miedo. Sabía todo lo que te había costado cortar la relación con ellos. Pensé que solo intentaban asustarnos. Creí que, si los ignorábamos, terminarían por rendirse. Me equivoqué. El oficial cerró lentamente su libreta. ¿Conserva esos documentos? Alejandro negó con la cabeza. Los rompí delante de él. Pensé que así entendería el mensaje. El policía intercambió una mirada con su compañero. ¿Y cómo reaccionó? Alejandro soltó una risa amarga. Sonrió. Eso fue lo peor. Ni gritó, ni discutió. Solo sonrió, como si ya supiera que aquello no cambiaría absolutamente nada. En ese momento, otro agente llamó desde el recibidor. Oficial. Todos nos acercamos. Había encontrado un doble fondo en el interior de la caja blanca. Con mucho cuidado retiró la base de cartón. Debajo apareció un compartimento oculto. Dentro había varias fotografías más. Una memoria USB. Una pequeña grabadora digital. Y un sobre blanco perfectamente cerrado. Sobre él solo había una frase escrita con la inconfundible letra de mi madre. Para cuando por fin entiendas que nunca dejaste de ser nuestra hija. Sentí que las piernas dejaban de responderme. Aquello ya no era una simple intimidación. Era un mensaje cuidadosamente preparado. Una demostración de poder. Como si quisieran recordarme que, aunque hubieran pasado años sin hablar con ellos, seguían creyendo que mi vida les pertenecía. El oficial tomó el sobre con unos guantes de látex. Antes de abrirlo, levantó la vista hacia nosotros. A partir de este momento, esto deja de ser un asunto familiar. Hizo una breve pausa. Su expresión era completamente seria. Alguien ha estado entrando en su casa. Y todo indica que lleva haciéndolo desde hace mucho más tiempo del que imaginan. El oficial observó durante unos segundos el sobre blanco antes de dejarlo cuidadosamente sobre la mesa del recibidor. Nadie se atrevía a tocarlo. El silencio dentro de la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Finalmente, rompió el sello con extremo cuidado y extrajo una única hoja doblada en 3 partes. No era una carta. Era una lista. Una lista con fechas, direcciones, horarios y pequeñas anotaciones escritas a mano. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Pero entonces mis ojos se detuvieron en una frase. Lunes. Tiago sale de la escuela a las 3:15 de la tarde. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Más abajo aparecía otra nota. Miércoles. Alejandro llega a casa entre las 7:40 y las 7:50 de la tarde. Había otra. Viernes. Valeria suele hacer la compra después del trabajo. La casa queda vacía aproximadamente 40 minutos. Aquello no era un simple registro. Era un seguimiento. Alguien había documentado cada uno de nuestros movimientos durante semanas. Tal vez durante meses. El oficial pasó lentamente la hoja. En la parte posterior había un dibujo muy detallado de nuestra vivienda. Cada habitación estaba marcada con diferentes colores. La cocina. El dormitorio principal. La habitación de Tiago. Incluso el pequeño despacho donde Alejandro trabajaba algunos fines de semana. Uno de los agentes levantó la vista. ¿Quién más conocía la distribución exacta de esta casa?
Alejandro respondió primero. Solo nosotros, y las personas que estuvieron aquí cuando nos mudamos. No hizo falta decir nada más. Todos pensamos en lo mismo. Mis padres. El oficial guardó la hoja dentro de una bolsa de evidencia. Después tomó la memoria USB. La conectó a un ordenador portátil del equipo forense. En la pantalla apareció una única carpeta. Su nombre hizo que el ambiente volviera a congelarse. Familia Torres. Dentro había decenas de archivos perfectamente organizados por fecha. Videos. Fotografías. Grabaciones de audio. Documentos escaneados. Todo clasificado con una precisión enfermiza. El técnico abrió el primer video. Era una grabación de la cámara de seguridad de una cafetería. Yo aparecía sentada junto a una amiga. Recordé aquel día. Habíamos hablado durante horas después del trabajo. Pensé que era una conversación completamente privada. Pero no lo había sido. El video continuó. La cámara hacía un lento acercamiento hacia nuestra mesa. Entonces el técnico detuvo la reproducción. Eso no es una cámara de seguridad. Todos lo miramos. Amplió la imagen. El encuadre era demasiado preciso. El movimiento demasiado estable. Alguien nos había grabado deliberadamente con un teleobjetivo desde otro edificio. Abrimos otro archivo. Después otro. Y otro más. Siempre era igual. El parque donde Tiago jugaba los sábados. El supermercado. La escuela. Nuestra calle. Incluso el restaurante donde Alejandro y yo celebramos nuestro aniversario de bodas. No importaba a dónde fuéramos. Siempre había alguien observándonos. El oficial Salazar respiró profundamente antes de hablar. Esto ya no parece el trabajo de unos familiares obsesionados. Su expresión se volvió mucho más seria. Parece una operación de vigilancia cuidadosamente organizada. Sentí un escalofrío. Alguien los había ayudado. Y esa persona seguía ahí fuera. Libre. Sin que nosotros supiéramos quién era. Fue entonces cuando uno de los agentes encontró el último archivo de la memoria USB. No tenía fecha. Ni título. Solo aparecía identificado con una palabra. Entrega. El técnico hizo doble clic. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos. Y, poco a poco, comenzó a aparecer una imagen. Era la cámara de un automóvil. Estacionado frente a nuestra casa. La fecha correspondía exactamente a aquella misma tarde. El video mostraba a mi padre bajando del sedán plateado con la caja blanca entre las manos. La dejó cuidadosamente sobre el felpudo. Después regresó al coche. Pero antes de subir, se quedó mirando directamente hacia la cámara. Y sonrió. No era una sonrisa de satisfacción. Era la sonrisa de alguien completamente seguro de que todavía tenía el control. Un segundo después, el video terminó. Nadie dijo una sola palabra. Hasta que el técnico abrió la información del archivo. Frunció el ceño. Volvió a revisarla una vez más. Y levantó lentamente la vista. Este video no fue grabado hoy. Todos lo miramos sin entender. El técnico tragó saliva. Fue creado hace 8 días. Eso solo podía significar una cosa. La caja no había sido preparada aquella tarde. Llevaba más de una semana lista. Todo había sido planeado hasta el último detalle. El ambiente dentro de la casa cambió por completo. Hasta ese momento todos pensábamos que la caja blanca era una amenaza. Pero acabábamos de descubrir algo mucho más inquietante. Aquella caja no era el comienzo de nada. Era el último paso de un plan que llevaba semanas, quizá meses, preparándose. El oficial Salazar cerró lentamente la computadora portátil. Su expresión ya no reflejaba sorpresa. Ahora parecía la de alguien que acababa de comprender la magnitud del caso. Necesito hacerles una pregunta muy importante. Alejandro y yo asentimos al mismo tiempo. ¿En las últimas semanas ocurrió algo fuera de lo común? Aunque les haya parecido insignificante. Me quedé pensando. Los últimos días pasaron una y otra vez por mi cabeza. Hasta que recordé algo. Hace 2 semanas. Todos dirigieron la mirada hacia mí. Encontré la puerta trasera entreabierta cuando regresé del trabajo. Alejandro me miró sorprendido. ¿Nunca me lo dijiste? Negué con la cabeza. Pensé que había sido culpa mía. Creí que la había dejado mal cerrada al salir. El oficial anotó aquella información. ¿Faltaba algo dentro de la casa? No. Revisé cada habitación. Todo estaba exactamente en su sitio. Ni una sola cosa había desaparecido. Salazar intercambió una mirada con el técnico forense. Eso significa que no entraron para robar. Entraron porque buscaban otra cosa. O porque necesitaban dejar algo. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío me recorriera el cuerpo. El equipo comenzó a inspeccionar nuevamente toda la vivienda. Esta vez con mucha más atención. No buscaban huellas. Buscaban dispositivos. Micrófonos. Cámaras. Cualquier objeto que no perteneciera a nuestra casa.
Los minutos transcurrían en un silencio absoluto, hasta que uno de los técnicos levantó la mano. «Aquí hay algo». Todos nos acercamos. Había desmontado el detector de humo del pasillo que conectaba los dormitorios. Dentro no había solo cables. Escondida entre los componentes apareció una diminuta cámara del tamaño de una moneda. Perfectamente camuflada. Imposible de detectar a simple vista. Sentí que las piernas me temblaban. Aquel pasillo conducía directamente a la habitación de Tiago. El técnico continuó revisando el dispositivo. Con unas pinzas extrajo una pequeña tarjeta de memoria. Todavía está aquí. No se la llevaron. El oficial Salazar respiró profundamente. Eso significa que quien la instaló pensaba regresar. Pero ya no tendrá oportunidad. Mientras el técnico guardaba la tarjeta como evidencia, otro agente comenzó a revisar el resto de los detectores de humo. 5 minutos después volvió a llamarnos. Había encontrado una segunda cámara. Esta vez dentro de la cocina. Y unos minutos más tarde apareció una tercera. Oculta en el estante superior del despacho de Alejandro. Ya no se trataba de una sospecha. Toda nuestra casa había sido convertida en un lugar de vigilancia. Cada conversación, cada comida, cada discusión, cada momento de nuestra vida privada podía haber quedado grabado. Me llevé una mano a la boca intentando contener las lágrimas. No lloraba por miedo. Lloraba por la sensación de haber perdido algo que nunca imaginé que pudiera desaparecer. La intimidad. El lugar donde una familia debía sentirse más segura había dejado de pertenecernos. El oficial Salazar rompió el silencio. «Esta noche no pueden quedarse aquí». Alejandro frunció el ceño. ¿Tan grave es? El policía sostuvo mi mirada durante unos segundos antes de responder. Si alguien fue capaz de entrar varias veces sin que ustedes lo notaran, no podemos descartar que vuelva a intentarlo. Y, hasta que sepamos exactamente quién está detrás de todo esto. Lo más importante es mantener a su hijo lejos de esta casa. Aquella noche abandonamos la casa con lo indispensable. 2 maletas. La mochila de Tiago. Algunos documentos importantes. Y la sensación de que, al cerrar aquella puerta, dejábamos atrás mucho más que un hogar. Nos refugiamos en casa de Laura, la hermana de Alejandro. Vivía a unos 40 minutos de allí, en un barrio tranquilo donde nadie conocía nuestra historia. Cuando llegamos, Tiago ya estaba dormido en el asiento trasero del coche. Lo cargué entre mis brazos con cuidado para no despertarlo. Mientras lo acostaba en la habitación de invitados, no podía dejar de pensar en una sola cosa. ¿Cuántas noches alguien lo había observado dormir sin que nosotros lo supiéramos? Aquella idea me perseguía como una sombra. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Alejandro y yo nos sentamos en la cocina con 2 tazas de café que apenas tocamos. Ninguno de los dos encontraba las palabras. Hasta que él rompió el silencio. «Hay algo más que debo contarte». Levanté la mirada. Su expresión estaba llena de culpa. «El día que tu padre fue a verme a la oficina, no solo llevaba aquellos documentos. También me dio un sobre». Fruncí el ceño. ¿Qué había dentro? Alejandro respiró hondo antes de responder. «Fotografías». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Qué clase de fotografías?» Bajó la mirada. «Tuyas. De cuando eras adolescente». Algunas eran completamente normales. Otras. Guardó silencio unos segundos. Parecían tomadas sin que te dieras cuenta. Mientras estudiabas. Mientras hablabas por teléfono. Incluso desde la ventana de tu antigua habitación. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mi padre llevaba fotografiándome desde mucho antes de que yo conociera a Alejandro. Aquella obsesión no había comenzado con Tiago. Ni siquiera con mi matrimonio. Había empezado conmigo. Desde que era una niña. ¿Dónde están esas fotos? Las quemé. Pensé que era lo correcto. Creí que jamás volveríamos a saber de ellos. No respondí. No porque estuviera enfadada, sino porque empezaba a comprender que mis padres nunca habían aceptado que yo creciera. Nunca dejaron de verme como una propiedad, como algo que les pertenecía. A la mañana siguiente recibimos una llamada de la detective Sofía Méndez. Nos pidió que fuéramos cuanto antes a la comisaría. Cuando llegamos, nos esperaba junto a una enorme pantalla. Habían terminado de analizar las tarjetas de memoria encontradas en las cámaras ocultas. La detective no perdió tiempo. Reprodujo el primer archivo. La imagen mostraba nuestra cocina. Alejandro preparaba el desayuno mientras Tiago hacía los deberes sentado en la mesa. Era una mañana completamente normal. Después apareció otro video. Yo hablaba por teléfono con una compañera del trabajo. Luego otro. Y otro más. Semanas enteras de nuestra vida. Grabadas desde el interior de nuestra propia casa. De pronto, la detective pausó una de las grabaciones. Amplió la imagen varias veces. Señaló un reflejo apenas visible en el cristal del horno. «Miren esto».
Nos acercamos a la pantalla. En el reflejo podía distinguirse la silueta de un hombre. No era Alejandro. No era ningún policía. Llevaba una gorra oscura y guantes negros. Estaba de pie, inmóvil, observándonos desde el pasillo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Ese hombre estaba dentro de nuestra casa, mientras nosotros estábamos allí, sin que ninguno de los tres se hubiera dado cuenta. La detective dejó que el silencio hablara por sí solo. Después pronunció unas palabras que hicieron que todo resultara aún más aterrador. Por la fecha de la grabación, ustedes estaban en casa cuando él entró. Y, según nuestros cálculos, permaneció allí casi 17 minutos antes de marcharse. Nadie dijo una sola palabra. La imagen permanecía congelada en la pantalla mientras todos observábamos aquella silueta reflejada en el cristal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. 17 minutos. Había permanecido 17 minutos dentro de nuestra casa mientras nosotros seguíamos con nuestra vida sin sospechar absolutamente nada. La detective Méndez hizo avanzar el video fotograma por fotograma. El desconocido no llevaba prisa. Caminaba con una tranquilidad inquietante, como si conociera perfectamente la distribución de la vivienda. Como si hubiera estado allí muchas veces. En un momento desapareció del encuadre. Segundos después volvió a aparecer. Llevaba algo pequeño entre las manos. La detective amplió la imagen. Era un destornillador. Aquí fue cuando instaló la segunda cámara, explicó. Lo sabemos porque, unos minutos después, el detector de humo cambia ligeramente de posición. Ninguno de nosotros apartaba la vista de la pantalla. Aquello era mucho más que una invasión de la privacidad. Era la prueba de que un desconocido había recorrido nuestra casa mientras nosotros estábamos a pocos metros. El técnico forense abrió entonces otro archivo. Esta vez no era un video. Era una carpeta llena de fotografías. Todas estaban ordenadas por fechas. En una aparecía Tiago jugando con sus bloques de construcción en el salón. En otra, Alejandro dormía en el sofá después de una larga jornada de trabajo. Había incluso fotografías mías leyendo un libro en la terraza. Ninguna había sido tomada desde el exterior. Todas provenían del interior de nuestra propia casa. La detective guardó silencio durante unos segundos antes de continuar. Hay algo que nos llamó especialmente la atención. Abrió una nueva carpeta. Solo contenía un documento. Era una hoja de cálculo. En la primera columna aparecían nuestros nombres. En las siguientes, horarios, rutinas, lugares frecuentes y observaciones. Junto al nombre de Tiago podía leerse. Muy confiado. Fácil de atraer si reconoce a la persona. Sentí un vuelco en el estómago. Debajo del nombre de Alejandro aparecía otra nota. Sale temprano los martes. Regresa tarde los jueves. Y junto al mío, las palabras que jamás podré olvidar. Es la única que todavía podría romper el plan. Hay que presionarla hasta que parezca emocionalmente inestable. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No porque acabara de descubrir algo nuevo, sino porque, por primera vez, veía por escrito todo aquello que había sentido durante años. Nunca había estado imaginando cosas. Nunca había exagerado. Nunca había sido una mujer paranoica. Habían diseñado un plan para hacerme creer exactamente eso. La detective cerró lentamente el archivo. Con esta evidencia ya no estamos hablando únicamente de acoso. Nos miró con absoluta seriedad. Estamos investigando una conspiración cuidadosamente organizada. En ese mismo instante alguien llamó a la puerta de la sala de reuniones. Un agente entró apresuradamente con una carpeta entre las manos. Se acercó a la detective y le susurró algo al oído. Su expresión cambió de inmediato. Levantó la vista hacia nosotros. Acabamos de recibir la orden judicial. Respiró profundamente antes de continuar. En este momento, varios equipos están registrando la casa y la oficina de sus padres. Si todo sale como esperamos, dentro de unas horas sabremos hasta dónde llega realmente esta historia. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de toda mi vida. No podíamos regresar a casa. No podíamos hablar del caso con nadie. Y, por recomendación de la detective Méndez, cambiamos incluso la rutina de Tiago. Cada mañana alguien diferente lo llevaba a la escuela. Cada tarde regresaba por un camino distinto. Parecía una medida exagerada. Hasta que recibimos la llamada. Era casi el mediodía cuando sonó mi teléfono. La detective habló sin rodeos. Necesito que vengan inmediatamente. Creo que encontramos el origen de todo. Media hora después estábamos en la comisaría. Sobre la mesa nos esperaba una enorme caja llena de carpetas, discos duros y varias computadoras. Todo había sido incautado durante el registro de la oficina de mi padre. La detective abrió una de las carpetas. En la portada había una etiqueta escrita con rotulador negro. Proyecto Valeria.
Sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Dentro había cientos de páginas, informes, fotografías, Cronogramas, correos impresos, todo perfectamente clasificado. No era una colección improvisada, era un archivo construido durante años. La detective pasó varias hojas. Cada etapa importante de mi vida tenía su propio apartado. Mi ingreso a la universidad, mi primer trabajo, el día de mi boda, el nacimiento de Tiago, nuestra mudanza. Incluso aparecían conversaciones privadas reconstruidas a partir de grabaciones. Alejandro permanecía inmóvil. No podía apartar la vista de aquellos documentos. Entonces la detective abrió una carpeta más pequeña. Esta llevaba un título diferente. Fase final. Dentro encontramos un calendario. Cada movimiento estaba planificado con precisión. La visita de mi padre a la oficina de Alejandro. La instalación de las cámaras. La preparación de la caja blanca. Las llamadas anónimas. Las falsas denuncias. Y, finalmente, una última anotación escrita con la letra de mi padre. Esperar la reacción de Valeria. Si pierde el control, presentar inmediatamente la solicitud de custodia. Nadie habló durante varios segundos. Aquella frase resumía todo. Nunca quisieron proteger a Tiago. Querían provocar mi derrumbe. Esperaban que el miedo me hiciera cometer un error. Que gritara. Que amenazara a alguien. Que pareciera una mujer incapaz de controlar sus emociones. Solo necesitaban un instante de desesperación para completar el plan que llevaban años preparando. Pero hubo algo que cambió por completo la investigación. Entre todos aquellos documentos apareció un pequeño cuaderno negro. No contenía fotografías, ni informes. Era un diario. Pertenecía a Diego Cruz, el investigador privado. Había anotado cada visita, cada instalación, cada pago recibido. Y, en la última página, escribió una frase que dejó a toda la sala en silencio. Mateo ya no busca recuperar a su nieto. Quiere castigar a su hija por haberse marchado. Elena sigue convencida de que, cuando todo termine, Valeria volverá a casa y les dará las gracias. Leí aquella frase una y otra vez. Y comprendí algo que nunca había entendido. Aquello jamás había sido una pelea por Tiago. Ni siquiera era una cuestión de custodia. Era un castigo. Mis padres nunca soportaron que una hija decidiera vivir sin ellos. Todo lo demás, las mentiras, las cámaras, las amenazas, los documentos falsificados, solo eran herramientas para obligarme a regresar al lugar del que tanto me había costado escapar. La detective cerró lentamente el cuaderno. Después levantó la vista. Con esto ya no queda ninguna duda. Respiró profundamente antes de continuar. Ahora podemos demostrar el motivo que había detrás de toda la operación. Y esa será la prueba más difícil de refutar para ellos. Una semana después, la fiscalía presentó oficialmente la acusación. Los cargos ocupaban decenas de páginas. Conspiración. Acoso continuado. Vigilancia ilegal. Allanamiento de morada. Falsificación documental. Fraude procesal. Usurpación de identidad. Y varios delitos más relacionados con la manipulación de pruebas. La noticia no tardó en hacerse pública. Durante años, Mateo Torres había sido considerado un empresario respetado y un hombre influyente en la comunidad. Nadie imaginaba la doble vida que había llevado durante tanto tiempo. Las llamadas comenzaron a llegar casi de inmediato. Periodistas, antiguos socios, familiares que llevaban años sin ponerse en contacto con nosotros. Muchos no buscaban ayudarnos. Solo querían saber si todo aquello era cierto. Pero hubo una llamada muy distinta. Era mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre. Hacía casi 10 años que no hablábamos. Su voz sonaba nerviosa. Valeria, necesito verte. Acepté reunirme con ella al día siguiente, en una pequeña cafetería alejada del centro. Cuando llegó, parecía mucho más mayor de lo que recordaba. Se sentó frente a mí sin apenas levantar la mirada. Tardó varios minutos en hablar. Debí hacerlo hace muchos años. Respiró profundamente. Pero tuve miedo. Sacó un sobre amarillento del bolso y lo dejó sobre la mesa. Esto era para ti. Lo abrí con cuidado. Dentro encontré varias fotografías antiguas. La primera me dejó sin palabras. Era yo. Tendría unos 8 años. Estaba en el patio de la escuela. La imagen había sido tomada desde el otro lado de la verja. Como si alguien me estuviera observando sin que yo lo supiera. Pasé a la siguiente. Tenía 12 años. Salía de mis clases de piano. Otra más. Cumpliendo 15. Entrando al instituto. Todas habían sido tomadas a escondidas. Siempre desde lejos. Siempre sin que yo mirara a la cámara. Levanté lentamente la vista. ¿Quién hizo estas fotos? Mi tía cerró los ojos durante un instante. Tu padre.
Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Ella continuó hablando con la voz quebrada. Cuando eras pequeña decía que era una forma de protegerte, que necesitabas saber dónde estabas y con quién hablabas. Al principio todos le creímos. Pensábamos que solo era un padre demasiado preocupado. Pero con los años, la obsesión fue creciendo. Me contó que varios miembros de la familia habían intentado enfrentarse a él. Todos terminaron alejándose. Algunos dejaron de visitarlos. Otros rompieron toda relación. Nadie conseguía hacerlo entrar en razón. Entonces sacó una última fotografía. Era distinta a las demás. En ella aparecía mi madre. Estaba sonriendo mientras sostenía una cámara entre las manos. Miraba hacia mí. Yo tendría unos 10 años. Jugaba en un parque sin darme cuenta de que me estaban fotografiando. Mi tía dejó escapar un suspiro. No fue solo tu padre, Valeria. Tu madre participó en todo desde el principio. Nunca intentó detenerlo. Al contrario, muchas veces era ella quien le decía dónde buscarte. Sentí un dolor difícil de explicar. Durante años había intentado convencerme de que quizá mi madre solo obedecía a mi padre, que tal vez también era una víctima. Aquella fotografía destruyó esa última esperanza. No, ella siempre había formado parte del plan. Mi tía deslizó otro documento hacia mí. Era una carta escrita de su puño y letra. Nunca llegó a enviarla. La había redactado hacía más de 12 años. En ella me pedía que huyera, que construyera una vida lejos de mis padres, y que jamás permitiera que controlaran a los hijos que algún día pudieras tener. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera contenerlas. No porque aquella carta llegara demasiado tarde, sino porque, por primera vez, alguien de mi propia familia reconocía toda la verdad. Y, después de tantos años, ya no estaba sola. Los meses fueron pasando. Poco a poco, la vida comenzó a recuperar un ritmo que creí perdido para siempre. Tiago volvió a reír con la tranquilidad de un niño que ya no mira por encima del hombro. Alejandro dejó de revisar las cerraduras 5 veces antes de acostarse. Y yo, por primera vez en muchos años, dejé de vivir esperando el siguiente ataque. Pero una mañana recibí una llamada inesperada. Era la detective Sofía Méndez. Su voz sonaba serena. Tenemos autorización para mostrarte el contenido completo del último disco duro que recuperamos de la oficina de tu padre. Fruncí el ceño. Pensé que ya lo habían revisado todo. Eso creíamos nosotros también. Hizo una breve pausa. Pero apareció una carpeta cifrada que tardamos semanas en abrir. Aquellas palabras hicieron que el corazón volviera a acelerarse. Horas después estaba sentada frente a una pantalla en la unidad de delitos informáticos. Uno de los peritos abrió la carpeta. Solo contenía un archivo de video. Sin título. Sin fecha. Presionó el botón de reproducción. La imagen apareció lentamente. Era el salón de la casa donde crecí. La calidad era antigua. Reconocí los muebles al instante. Yo tendría unos 17 años. Entraba corriendo con una carta en la mano. Mi rostro estaba lleno de ilusión. Era el día en que recibí la respuesta de la universidad. El mismo día en que mis padres me convencieron de renunciar a mi futuro. Pero esta vez vi la escena desde otro ángulo. Había una cámara escondida en una estantería. Escuché toda la conversación. Mi padre tomó la carta. La leyó con calma. Luego miró a mi madre. Y sonrió. Funciona exactamente igual que siempre. Mi madre respondió casi en un susurro. ¿Y si insiste en marcharse? Mi padre soltó una pequeña risa. Una risa fría. Calculadora. No lo hará. Solo hay que hacerla sentir culpable. Siempre termina eligiendo lo que nosotros queremos. Después los dos salieron de la cocina. La cámara siguió grabando. 1 minuto más tarde aparecí yo. Me senté sola frente a la mesa, con la carta entre las manos. Y rompí a llorar. Ver aquella escena tantos años después fue mucho más doloroso de lo que imaginaba. Porque comprendí algo que nunca había querido aceptar. Aquella decisión jamás fue realmente mía. Me habían manipulado hasta hacerme creer que estaba eligiendo libremente. La detective detuvo el video. Nadie habló durante unos segundos. Luego deslizó hacia mí una pequeña caja de cartón. Encontramos esto junto al disco duro. La abrí lentamente. Dentro había un cuaderno de tapas azules. Lo reconocí de inmediato. Era mi diario. El que había desaparecido cuando tenía 16 años. Pensé que lo había perdido durante una mudanza. Nunca fue así. Alguien lo había robado. Lo abrí con las manos temblorosas. Entre sus páginas encontré decenas de notas escritas con tinta roja. No eran mías. Eran comentarios de mi madre. Había subrayado párrafos completos. Al margen de una página donde escribía que soñaba con estudiar lejos de casa, podía leerse. Se le pasará. Solo necesita recordar quién la necesita de verdad.
En otra página, donde hablaba del chico que me gustaba en el instituto, escribió: no es una buena influencia. Habrá que intervenir. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no podía seguir leyendo. Durante toda mi adolescencia, ni siquiera mis pensamientos habían sido únicamente míos. La detective apoyó una mano sobre la mesa. Con esto termina la investigación. Respiró profundamente. Ya no queda ningún secreto por descubrir. Y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que era verdad. Han pasado 2 años desde aquella última audiencia. Si alguien hubiera entrado hoy en nuestra casa, jamás habría imaginado todo lo que ocurrió entre esas paredes. Las risas de Tiago volvieron a llenar cada rincón. Alejandro recuperó la costumbre de cocinar los domingos mientras sonaba música en la cocina. Y yo terminé el posgrado que durante tantos años creí que nunca podría estudiar. La vida no volvió a ser la misma. Fue mejor. Porque, por primera vez, era una vida elegida por nosotros. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas en el desván, Tiago apareció con una pequeña llave de latón entre las manos. La reconocí inmediatamente. Era la misma llave que había llegado dentro de aquella caja blanca. La que durante meses representó mi mayor pesadilla. Mi hijo me miró con curiosidad. Mamá, ¿para qué sirve esta llave? La sostuve unos segundos entre los dedos. Recordé el miedo. Las noches sin dormir. Las cámaras ocultas. Las mentiras. Los tribunales. Y comprendí que aquella llave nunca había abierto una puerta. Había cerrado una etapa de mi vida. Sonreí. Me arrodillé frente a él y respondí con calma. Ya no abre nada, cariño. Porque la puerta que intentaban controlar, la cerramos para siempre. Esa misma tarde llevamos la llave al taller de un herrero. La fundió delante de nosotros y la convirtió en una pequeña estrella de metal. La colgué en un marco de madera, junto a una fotografía de los 3 sonriendo durante nuestras últimas vacaciones. No como un recuerdo del dolor, sino como un recordatorio de la libertad. A veces las personas creen que ganar significa ver caer a quienes les hicieron daño. Yo aprendí algo muy distinto. La verdadera victoria llega el día en que dejan de ocupar espacio en tu mente. El día en que despiertas sin miedo. En que tomas decisiones sin sentir culpa. En que descubres que ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Si esta historia deja una enseñanza, es esta. Nadie tiene derecho a controlar tu vida solo porque comparte tu sangre. El amor nunca necesita vigilancia. Nunca necesita amenazas. Y jamás necesita miedo para existir. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si disfrutas de historias llenas de misterio, secretos familiares y giros inesperados, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos veremos muy pronto en una nueva historia. Hasta entonces, cuida de quienes te quieren de verdad. Y, sobre todo, nunca permitas que nadie escriba tu destino por ti.